desde antes de esta jornada y otros probablemente porque los ha presentado así antes. Pero voy a hacer una pequeña introducción de cada uno para que los conozcáis algo mejor. A mi izquierda tengo a Ana Pastor, que ha trabajado en prensa escrita, en la SER, en Radio Nacional, donde todavía colabora en el programa Asuntos Propios, en EFE. Entre 2006 y 2009 dirigió y presentó 59 segundos y desde 2009 dirigió y presenta los desayunos de Televisión Española. Es además articulista en varias revistas, es una tuitera apasionada, diría. Tiene un blog también en Televisión Española, ella dice que Twitter ha asesinado su blog, ahora nos lo explicará. Y entre sus tweets pues podéis leer una importante campaña que ha hecho en contra de la hambruna en el Cuerno de África en estos últimos meses. Ignacio Escolar, a la izquierda de Ana, es columnista de Público, diario que fundó como director en 2007. Es analista político de varios programas de radio y televisión, ha escrito artículos en el Guardian, en Clarín, y es socio fundador de Big Bang, una consultora de tecnología y proyectos de Internet. Es el autor del blog escolar.net, tuitero hiperactivo también, y en su Twitter podéis leer microanálisis políticos y encontrar interesantes debates con otros tuiteros influyentes. Los voy a presentar a todos del tirón y luego cada uno de ellos que nos haga una breve, nos dé unas pinceladas un poco sobre el tema, ¿vale? A mi derecha está Julio Alonso, que es fundador y director general de Weblogs SL desde 2005. Weblogs es la empresa líder en blogs en Europa y Latinoamérica. Tiene más de 40 blogs especializados y creo que son 18 millones de usuarios únicos, ¿no? Entre los blogs que están dentro de Weblogs, seguro que os suenan algunos como Shataka, Motorpress o Tendencias. También tiene blog Merodeando. Fue muy activo en los días de la ley SINDE, contra la ley SINDE, obviamente, y ha sido muy habitual del hashtag no les votes. Y a la derecha de Julio está Álvaro Ibáñez, Albi, que es fundador, fue fundador y miembro del consejo de ya.com entre el 99 y el 2004. Antes había dirigido publicaciones sobre tecnología como Macworld, por ejemplo. Luego fundó una empresa también de consultoría con Nacho Palou, que se llama Internalite, de consultoría y proyectos de Internet. Y desde 2003 escribe junto a Nacho y Huicho el blog Microsiervos, que es uno de los más prestigiosos de la blogosfera española y no solo española. O sea, ha tenido reconocimientos en toda Europa y fuera de Europa también. Es un blog dedicado a la divulgación de ciencia y tecnología. Le gusta fotografiar edificios contemporáneos, eso en su Twitter lo veis poco, pero en otros sitios se ve. Y bueno, os doy la palabra, empezamos por Albi, que haga una brevísima introducción y luego ya arrancamos un poco la mesa de debate, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, pues cuando nos mandaron un correo para hablar un poco de blogs, imaginé que saldrían un montón de temas, ¿no? Y esto de la credibilidad de los blogs, pues justamente es uno de los que yo creo que nunca me había tocado directamente de tratar en una mesa redonda o en una conferencia, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver qué podemos contar allí entre todos, ¿no? Hay algunas pinceladas que yo le envié a Virginia cuando estuvimos comentando de qué podíamos tratar o qué temas eran un poco los que podrían salir, como por ejemplo pues la relación que hay entre la credibilidad, la reputación, la marca en el sentido de marketing en ciertos blogs, ¿no? Es algo que ha ido evolucionando bastante, pues igual que hace 10 años los que escribíamos blogs pues eran todos blogs de tipo personal y algunos han ido evolucionando hacia herramientas más profesionales, ¿no? Pues del mismo modo todos estos conceptos han ido cambiando, ¿no? Ahora mismo hay muchos blogs que la gente pues reconoce como marcas, en el sentido de que tienen asociados unos valores de, pues este es un blog que es divertido, este es un blog que es muy literario, este es un blog donde hay muchas discusiones, cosas de ese estilo, ¿no? Cuando hablamos de esa marca, eso incluye también a los blogueros para los que su propia marca es su nombre, ¿no? Es decir, hay gente que no solo ya por el dominio que utilizan en Internet, donde tienen colgada su página, sino dentro del propio
entorno de la blogosfera, pues que tienen un reconocimiento como tal, ¿no? Muy personal, porque se dedican a escribir ahí y lo que hacen básicamente es tratarse a sí mismos como una marca o un personaje en el entorno al cual suceden cosas, ¿no? Y se desarrollan historias, ¿no? Y bueno, hay unas cuantas cosas más que podemos ir comentando, pero yo creo que a medida que vayan surgiendo temas, sí, las podemos ir mencionando. Vale, a ver, yo creo que el tema de la credibilidad tiene mucho que ver con la explosión de fuentes de información que supone, no solamente los blogs, todos los medios sociales, ¿no? Y cómo de repente nos encontramos de pasar de un entorno en el que el número de fuentes eran limitadas y por lo tanto más conocidas, a un entorno en el que hay muchísimas fuentes, en el que a veces te encuentras cosas interesantes que leer en fuentes que no conocías antes, ¿no? Yo tengo unas cuantas teorías que quiero compartir con vosotros hoy sobre cómo se construye la credibilidad en este entorno. Creo que hay elementos distintos a cómo se construye la credibilidad en un entorno anterior. Buena parte de esa credibilidad se construye de forma distribuida, no solamente por parte del medio, sino conjuntamente con la audiencia y conjuntamente en el resto de publicaciones. Pero bueno, hasta aquí leo y dejo que el resto para el debate. Pero Dani, ni 59 segundos. Bueno, yo, como ha dicho Virginia, venía a contaros, antes de que nada, decir cómo ha cambiado esto, que tuitean desde arriba, desde clase, diciendo queremos ir, pero estamos en clase. Entonces, ¿qué les dices? ¿Qué les dices? Bajaros, y entonces no. Bueno, así yo lo he dicho, ¿no? Bueno, gracias a 20 minutos, por cierto, por invitarme a esta... A mí me gusta siempre el contacto con la gente que todavía está estudiando para contarles que hay futuro. Yo me niego a esas caras largas de la gente que se dedica al periodismo y que lo ve todo negro y con pesimismo, así que voy a aprovechar también para decirlo. La historia de un asesinato os vengo a contar. Mi Twitter ha apuñalado a mi blog, totalmente está en el suelo moribundo, aunque no muerto, y yo estoy tratando de resucitarlo. Por lo tanto, os cuento que creo que es importante tener un blog. Para mí Twitter es una herramienta fantástica con la que estoy absolutamente enganchada, pero es bueno no tener límite ni de páginas, ni de caracteres, ni de minutos para los que trabajamos en radio o en televisión, y que el único límite sea no aburrir a la gente, que esta es otra cosa que hacemos muchos los periodistas, soltar un rollo y que la gente se aburra, aunque sean las 12 de la mañana o las 4 de la tarde. Y sobre la credibilidad, y ahí ya le dejo a Ignacio, yo creo que tiene mucho que ver con quién hace el blog, no con quién con el contenido del propio blog, y es muy importante que se identifique, al menos para mí, y ahí dejo el debate. Esto del anonimato en Twitter, que es tan común, sobre todo para los que insultan, en un blog, a mí me resulta imprescindible saber quién lo escribe para saber si es creíble o no. No me puedo fiar de alguien que no sé quién es. Por lo tanto, también en el periodismo creo que es importante, aplicado a Twitter o aplicado a los blogs en este caso. A ver, credibilidad. Yo creo que es un poco injusto hablar de credibilidad de los blogs como un único formato y poniéndolos a todos juntos en la misma bolsa, de la misma manera que no es justo hablar de la credibilidad de la prensa y decir que es igual, no sé, The Economist que la revista Pronto. El blog es un sistema de publicación. El blog acaba siendo una herramienta que permite publicar un medio de comunicación de internet fácil de actualizar, rápidamente y muy barato, y dentro de eso se puede hacer genialidades como microsiervos, por ejemplo, o blogs extremadamente malos como todos habéis leído alguna vez para después olvidarlos, ¿no? Yo creo que al final la credibilidad se consigue tanto en la prensa, en la radio, en la televisión como en internet por medio de la constancia y de la relación de confianza entre el lector y lo que publicas. Acaba siendo al final una cuestión de reconocimiento de firma, de reconocimiento de autoría, que es exactamente igual del que sucede en cualquier otro medio. Tú te acabas fiando de periodistas y en mi caso mi credibilidad y mi manera de ejercer el periodismo es exactamente igual cuando escribo para papel, cuando escribo en mi blog, cuando escribo en mi Twitter o cuando estoy comentando las noticias en televisión o en radio. No cambia nada. Lo que sí que hay es al final una credibilidad entendida en todo el formato por una razón. En los medios de comunicación convencionales existe una barrera de entrada, no todo el mundo puede publicar dentro de ellos y no todo el mundo puede desde luego pagarse uno de ellos. Y en cambio en internet no existe esa barrera de entrada, lo cual es fantástico, sobre todo para vosotros periodistas, que entiendo que tenéis la oportunidad para crear vuestro propio medio, algo que era impensable cuando yo estaba en esta facultad, no tanto tiempo. Entonces hacíamos fanzines todavía, en el 95. Y al mismo tiempo eso supone un problema para el lector, y cuando llega a un blog no sabe quién está detrás, no sabe que si puede fiarse o no puede fiarse de él. Esa fiabilidad de los blogs al final es una cuestión de tiempo, como todo.
Bueno, creo que Julio quiere replicar ya a... No, a ver, me preocupaba la cuestión que ha levantado Ana del anonimato. Yo creo que más que que hay una identificación, lo que es importante es la trazabilidad, ¿vale? Que es un poco también lo que estaba contando Nacho. O sea, que tú llegues a una página y independientemente de que el señor diga este es el blog de José Pérez o diga es el señor del bloguero enmascarado, tú puedes ver, y yo creo que además hay motivos por los cuales alguien puede decir hacer un blog anónimo. Pero lo que es importante es que sea trazable, o sea, que tú veas qué es lo que ha publicado este señor antes, que tenga una historia, porque esto es uno de los elementos importantes que te ayudan a ti a entender qué credibilidad le puedes asignar, ¿no? Hay más señales, o sea, quién enlaza ese blog, cómo has llegado hasta él, incluso en qué herramienta está publicado o desde cuándo lleva publicación, ¿no? Todo lo que he contado antes, todo este tipo de cosas que configuran esa trazabilidad, esa capacidad de ver qué es lo que haya ido haciendo en el tiempo, es lo que a ti te permite un poco, es uno de los elementos principales que te permiten hacerte tu composición de lugar, ¿no? De, bueno, pues me merece 100 puntos de credibilidad, 50, 25, o este lo pongo en remojo y voy a seguir siguiéndolo para ver si lo creo o no lo creo. Bueno, déjame que discrepe, que luego te diré. Yo no, a mí me cuesta sin ver quién es. Es verdad que hay elementos que te pueden indicar según quién lo enlace y quién no, pero yo necesito saber quién está detrás del blog. Llámame incrédula, que lo soy, pero necesito asociarlo a un nombre y a una trayectoria también. Bueno, yo creo que ya hay varios temas interesantes sobre la mesa. Dejadme que ponga alguno más. Preparando esta mesa he encontrado un informe que me ha parecido muy interesante, se llama Social Media Matters, lo hace Blogger, que es una especie de agregador de blogs firmados por mujeres, y tiene algunos datos interesantes. El informe enfrenta el año 2010 con el año 2011, ¿no? Dice que el 78%, extrapolado toda a la población estadounidense, el 78% de la población estadounidense usa social media. De ellos, la mitad leen blogs, y de esos que leen blogs, el 88% confía en los blogs que leen, y el 25% compra basándose en los consejos que les dan esos blogs. Son datos enormemente relevantes, ¿no? que ponen de manifiesto un poco el consumo que empezamos a hacer ya de este tipo de contenidos, ¿no? Esto es en Estados Unidos. En España probablemente el panorama cambia un poco, ¿no? En España nos encontramos con el descrédito, digamos, que tienen últimamente los medios de comunicación tradicionales. Ayer mismo, cuando tuiteé que hoy vamos a estar en esta mesa, me decía un usuario en Twitter, ¿no? Dice, ya se sabe cuál es la credibilidad de los medios de comunicación de masas, como diciendo, los blogs tienen muchísimo más credibilidad, ¿no? que cualquier medio de comunicación de masas. Lo cierto es que en el momento en el que llega Internet, los medios de comunicación nos abrimos a Internet, nos encontramos con una audiencia que yo creo que nunca ha estado pasiva, pero que de repente nosotros la vemos activa, más activa que nunca, ¿no? Y es una audiencia muy crítica, muy bien formada, que sabe de muchas cosas de las que los periodistas escribimos sin tener muchas veces el conocimiento necesario, y son capaces de ponernos los puntos sobre las sillas, ¿no? Por otro lado, hay al alcance de todo el mundo una serie de herramientas para verificar la información. Están online y todo el mundo puede acceder a ellas, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil, tanto para los usuarios como para los blogueros, como por supuesto para los periodistas, verificar información que antes no podíamos hacer, ¿no? Luego, como decía Ana, llega Twitter y barre un poco con todo lo que estaba establecido, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podemos abrir el debate ya directamente con una pregunta que es un poco obvia, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerla, y es ¿qué pautas tiene que seguir un blog para que sea creíble? Vosotros, ¿qué es lo que buscáis en un blog para creéroslo, al margen de conocer al autor o a la persona que lo escribe? Hay varias maneras. Antes hablaba Julio de maneras de detectar un blog creíble, ¿no? Hay varias. Eso que decía, por ejemplo, de en qué está publicado, parece una tontería, pero no lo es. Si es un blog reciente y está publicado dentro de un servidor, no es igual que si está en una página en la cual cualquiera con un correo electrónico puede abrir su blog. Eso va dentro también con respecto a la trazabilidad de ese blog. Pero más allá de eso, yo me fío de los blogs que tienen muchos comentarios, porque si tienen muchos comentarios, seguro que entre todos ellos alguien se dará cuenta si hay un error ahí arriba. Pasa siempre cuando encuentras una información de la que no te fías mucho. Si tienes debajo 50, 60, 90, 100 comentarios, seguro que alguien más que no se fía mucho ha sido capaz de comprobar esa información y encontrar el error. Os pongo un ejemplo concreto. Hace unos días me zampé un error. Me pasó en el blog. Conté muy alegremente cité a un blog del Daily Telegraph, que es un periódico inglés bastante importante, un poco anti-europeo, pero un periódico serio, donde decía uno de los periodistas de ese periódico, un tipo importante, alguien del staff, no un colaborador sin más, como en mi caso ahora mismo, decía que
había en Grecia había más Porsches Cayennes que contribuyentes que pagasen más de 50.000 euros. Yo lo conté en el blog porque me hizo mucha gracia y porque pensé que ese periodista se había ocupado de comprobarlo. Me di cuenta de que estaba mal la información y que había participado en multiplicarla. Cuando buscabas los datos te encontrabas con que en realidad la proporción era 100 a 1. Es decir, en toda Grecia hay unos 1.500 Porsche Cayennes, que es una proporción razonable, eso tienen menos por habitante que España. Y contribuyentes que dependen más de 50.000 euros hay 150.000, es un país pequeño, 11 millones de habitantes. Me di cuenta, porque me sacaron los colores en los comentarios, me di cuenta porque alguien dijo, a ver, piénsate bien ese dato. Y entonces empecé a buscar y encontré el error. Cuando un blog tiene una comunidad muy fuerte, no solamente está la credibilidad del autor, sino la credibilidad de toda la gente que lo lee y que entre todos, de una manera colectiva, es capaz de refrendar que esa información está bien hecha. Déjame que entre al trapo, porque me ha servido una bandeja. A ver, lo que entiendo que os siguen contando en la Facultad de Información, de Ciencias de Información, nos cuentan cómo se verifican las noticias, ¿no? Cuentan aquello de que el periodista tiene que ir, buscar una fuente, buscar fuentes distintas, hacerse un relato neutral o por lo menos equilibrado, luego se ve dentro con el resto de periodistas, con el redactor jefe, se titula, luego se decide si va a portada o no, etc., ¿no? Sé que lo estoy contando muy mal, pero bueno, me seguís, ¿no? Y esto bien hecho es un proceso de verificación clásico que sucede antes de publicar, o sea, es un proceso a priori que sucede encerrado, no se ve desde fuera y que es unilateral, lo hace solamente el medio o las personas que trabajan en el medio. En los medios sociales es un proceso un poco distinto. No es verdad que los blogs publiquemos sin verificar las cosas. Por lo menos nos tomamos como una ocupación seria e intentamos publicar lo más avanzado, lo más trabajado posible. Y en el caso de Nacho, cuando publicaba esto, a lo mejor ahora dice, hubiera debido comprobar más, ¿no? Pero usó unas ciertas señales para ver que lo que estaba publicando tenía sentido. Pero el proceso principal de verificación no se produce antes de publicar, sino se produce después. Se produce después de haber publicado, se produce de forma colaborativa con la audiencia, con los lectores, con los comentaristas y se produce en abierto. Si metes la pata, te pone en verde inmediatamente y se ve, ¿vale? Nosotros nos pasa continuamente. Yo tengo un ejemplo que cuento sobre esto. De hace un par de años en Shataka publicamos una reseña sobre un teléfono Nokia y ponían que el teléfono pesaba 80 gramos, ¿no? De todas las cosas que decía. A los 5 minutos de reloj teníamos un comentarista que nos dijo: sois unos mantas, no tenéis ni puñetera idea, os habéis colado de cabo a rabo. Porque este teléfono no pesa 80 gramos, pesa 85 gramos. Y además os voy a explicar por qué. Porque es que resulta que vosotros lo habéis cogido de la página de Nokia en español, enlace, que efectivamente pone 80 gramos, pero es que está mal traducido en finlandés. Porque si te vas a la página de Nokia en finlandés, enlace, pone esto, que si lo miras en el traductor de Google son 85. ¡Toma! Vale, y tú dices, pues tienes razón, nos hemos equivocado, en este caso una cosa poco importante, pero nos han ayudado que al final la información que tengamos es mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el 80, lo dejamos puesto, pero lo tachamos, para que el que venga a leer después sepa por qué hay un comentario que dice lo tenemos mal, y añadimos el 85. Cuando es algo más importante que esto, además decimos, oye, y gracias a fulanito que nos ha sacado el error y que resulta que los años luz eran una unidad de distancia y no de tiempo, pues lo vemos, ¿no? Y pensamos que el reconocer los errores aumenta tu credibilidad, igual que el identificar a tus fuentes y enlazarlas, aumenta tu credibilidad en vez de reducirla. ¿Alguien? Sí, hay una cuestión que a mí me sorprende todavía que a estas alturas no se haya resuelto, que es que efectivamente los blogs tienen esta capacidad de rectificación y es mucho más ágil que en cualquier otro medio que esté publicando en internet, me refiero a periódicos o televisiones o demás, ¿no? Es decir, que esos casos son muy comunes, sobre todo porque además hay una especie de carrera por ver quién publica antes, ¿no? Entonces cada vez que surge una noticia pues hay que sacarla ya, entonces tiendes a comprobar menos, ¿no? Pero en cambio cuando la ves publicada en un periódico online suele suceder que tal cual está publicado se queda ya para todo el día o toda la semana, mientras que si en un blog pues como lo he explicado, hay alguna modificación o rectificación o mejora o que hacer, pues aparecen actualizaciones, se tacha, se añade, mientras que es muy difícil que en un periódico online lo veas, ¿no? Ana, aparte de conocer al autor del blog o de tener referencias de él, ¿necesitas algo para que ese blog te cree? Sí, que me lo crea en concreto el autor, pero es verdad, has comentado dos cosas que me parecen muy importantes sobre la credibilidad, sobre el periodismo, que habla de los blogs, pero yo creo que trasciende también y llega hasta el periodismo. Yo creo que es muy bueno, y veréis a pocos periodistas
y a muy pocos políticos reconocer, oye, me he equivocado. Y yo cuando alguno me lo dice en directo me desarma, porque digo, hombre, uno que reconoce que se ha equivocado. Pues esto con los periodistas pasa igual, que no somos diferentes, somos una profesión exactamente igual que cualquier otra, ¿no? Y luego creo que hay una cosa muy buena, por la anécdota que te has contado cuando nos mandan comentarios o a través del blog o de Twitter, que nos critiquen tanto y estar tan en el centro de la crítica, por lo menos en mi caso, a mí me hace querer ser mejor periodista. Es muy bueno que nos cuestionen. Y en un momento como este, donde el 15M ha sacudido tanto a la clase política, es importante que también recordemos que nuestra profesión tiene que tener 2 o 3 pasos más de dignidad, y se llega así cuando recibes, no cuando te están todo el día diciendo hazte una foto conmigo, no. Cuando te critican tu trabajo, cuando te obligan a verte, como nos ocurre varias veces en una entrevista para ver si has cometido errores o no. Eso es muy bueno, y así se consigue también la credibilidad. Oye, me he equivocado, no eran 80, era 85. Yo me he equivocado y he puesto hoy periodismo y me han dicho ciencias de la información, pues sí, me he equivocado. Eran ciencias de la información. Yo creo que esa parte que dices es importantísima. Al final la credibilidad es sobre todo no el pensar que eres infalible, sino que es capaz de reconocer un error, y es fundamental para que la gente confíe en ti. Es decir, tú puedes meter la pata con un dato, pero a la misma velocidad que metes la pata con un dato tienes que sacarlo. Y esa relación se consigue más con internet que con el papel. En relaciones de papel analógicas o de televisión, de periodistas que no están acostumbrados a tener delante al lector, que no tienen un feedback del lector, es muy común eso de, he metido la pata, pero no te preocupes que es una cosa menor y no hace falta ni rectificarlo. Es muy habitual. Tiene que ver con el periodista. Tiene que ver con el periodista también. Pero el hecho de cualquier periodista que se enfrente por primera vez a un blog o a un Twitter, lo primero que descubre es la fragilidad muchas veces de su trabajo, las veces que se equivoca. Cuando en Informativos Telecinco, hace unos cuantos años, en 2005, trabajaba en la redacción web y pusimos los comentarios en la web, y muchos periodistas veían que había comentarios en sus piezas y encontraron un montón de errores que desconocían, porque nadie llama a la redacción de Telecinco por teléfono para decir discúlpeme, ha metido usted la pata y este dato que ha dado aquí está un poquito mal por esto. En cambio en internet cualquiera cuando ve un error te lo rectifica. Yo creo que al final una de las razones por las que un periodista, una de las muchísimas razones por las que un periodista tiene que tener un blog y tiene que tener un Twitter y tiene que participar con su audiencia es precisamente es a descubrir sus fallos, porque si no, no lo hará. Si no se lo dice a alguien, tendrá menos sistemas para descubrir cuáles son, menos mecanismos para descubrir cuáles son sus errores. Al hilo un poco de lo que estás comentando, ¿no? De los medios de comunicación siempre se ha hablado como creadores de opinión, ¿no? Publican una información, generan una opinión, ¿no? ¿Podemos hablar en los mismos términos de los blogs? ¿O son los blogs creadores de opinión conjuntamente la información que se publica en el blog más la información que hay en los comentarios, que también es parte del blog, ¿no? ¿O no son creadores de opinión? Bueno, ahí, cuando tú miras los blogs globalmente y según las clasificaciones tradicionales que se han hecho, hay muchos estilos de blogueo, ¿no? Los estilos más en plan literario, la gente que le gusta más sus noticias. En nuestro caso, por ejemplo, los que nos gusta filtrar lo que publican otros y sacar lo que nos llama más la atención, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, algunos sí que son creadores de opinión, pero otros simplemente pues, se dedican un poco a la remezcla o a eso, a hacer esa selección de decir, mira, yo leo muchísimos blogs a lo largo del día y de todo lo que veo navegando por internet, esto me ha llamado la atención y esto otro y esta película, o lo que sea, ¿no? O sea que hay un poco ambas cosas, pero no por el hecho de que todos estén publicados como blog, quiere decir que todos se comporten igual, ¿no? Unos lo hacen y otros tienen otros objetivos. Yo estoy con el o sea, hay blogs que sí que crean opinión, que sí que son influyentes. Hay algunos que claramente no, pero no porque no lleguen, sino porque no tienen intención de serlo. Yo creo que hay otro fenómeno muy ligado a esto, que es el que no ha salido todavía, yo creo que es importante tratarlo, que es el de la especialización. ¿Vale? José Luis Orihuela es un profesor de periodismo que no sé si conocéis de la Universidad de Navarra. Contaba un poco cómo he perdido el hilo al pensar en qué universidad estábamos. No, el tema de la especialización, ¿no? Sí, ahí ya sé dónde iba por el profesor de Orihuela. Él decía que muchos bloggers escriben por la razón más potente que existe, que es porque les da la gana. ¿Vale? Esto parece una perogrullada, pero es importante porque al final si tú escribes porque te da la gana, escribes de aquellas cosas que a ti te interesan, de aquellas cosas de las que te gusta aprender más, que quieres compartir, de las que quieres saber más, y al final hay un buen porcentaje de blogs que acaban siendo blogs especializados. Porque al final, si os fijáis, yo tengo una teoría, no solamente mía, que hablo que los blogs un poco la venganza de los aficionados.
Me dejan 2 minutos para contarlo. ¿Por qué? O sea, hasta hace poco ser profesional era ser el guay, ¿no? O sea, el fotógrafo profesional es ese señor que se va a Milán a hacer el desfile de moda, que tiene un teleobjetivo así de grande y que luego por la noche se va a cenar con la modelo y es el triunfador. Y el fotógrafo aficionado es el pringaillo que hace las fotos del bautizo de su sobrino y poco más, ¿no? Internet y la mayor capacidad de acceso a un montón de tecnologías, entre ellas las de la fotografía digital y postproceso digital, hacen que de repente haya muchísimos más fotógrafos aficionados. Algunos efectivamente no llegan más que al lado del bautizo, pero hay otros que son aficionados y que hacen unas fotos maravillosas, que saben de cámaras más que nadie, que saben de trucos de fotografía un montón y que no son profesionales pues porque la vida no les ha llevado por ahí, porque su padre le dijo, mira, estudia Derecho y ya cuando termines ya harás fotitos, ¿no? Luego se vio, se metió en un bufete, no sé qué, y trabaja en una firma de abogados, pero cuando está en un juicio el hombre está pensando cómo va a hacer el enfoque de la cámara y todo su tiempo libre lo dedica a la fotografía. Este señor luego tiene un blog o una página en internet de otro tipo y esa pasión y esa especialización que muestra en su página es muy difícil de batir por alguien que, aunque sea profesional del periodismo, pues a lo mejor no está tan enfocado en la fotografía, ¿no? Y este tipo de cosas también ayudan a construir credibilidad, ¿no? Cuando ves a alguien que es muy especializado y que te está contando cosas de un nivel de profundidad muy alto. A mí me pasa lo contrario. Antes, cuando estaba escuchando a Arsenio las categorías para los premios para que os presentéis, he anotado y era actualidad, cine, televisión, salud, humor, cultura, economía, gastronomía, deportes, motor, música y solidaridad. Pues es que mi blog viene de todo. Me puedo presentar todas las categorías. Este es mi problema, que yo no me especializo. Y sobre todo que yo, como estoy todo el día hablando de política y de contenidos muy especializados, pues en mi caso el blog sirve para otras cosas, para hablar del Níger, para hablar de cómo no solo no hay que perder el norte cuando sales en la tele, sino que mi intención es no perder jamás el sur, para contar no que he sido madre y que se me vio en la tele con el barrigón, sino poner un poema de Iván, que me parece que es estupendo, sobre los niños, para recomendar una película, si no la he visto, Margin Call, sobre la crisis, o Inside Job. Esto es otra cosa que no sé si está muy relacionada con la credibilidad, porque que tú recomiendes una película, pues no sé si tiene que ver con la credibilidad, ¿no? Pero yo creo, Ana, que son cosas distintas. O sea, un señor al que no conoce a nadie, que le gusta la fotografía, sí, claro, que escribe su página sobre fotografía muy especializada, genera credibilidad de esa manera. Tú ya tienes una credibilidad construida en otro medio y lo que haces es ampliar el ámbito, el foco. Pero fíjate, yo iba a decir que para llegar a la credibilidad, tanto en el caso de alguien que tiene la posibilidad y la suerte, la fortuna, como yo, de trabajar en televisión española, hay que llegar al blog. Incluso para los que salimos en la tele, es decir, hay que llegar al blog, es mucho más fácil si sales en la tele, pero hay que llegar a los de los demás. Entonces, ese paso previo, ¿qué te lleva? Por lo menos leerlo, a darle la oportunidad a este hombre que está ahí en su casa hablando todo el día de la Canon y la Nikon y el no sé qué, ¿cómo llegas a él, ¿no? Yo creo que esto también te llega a través de alguien. ¿Qué credibilidad le das al que te lo envía? Sí, es así. Lo que pasa es que al final, volviendo un poco al tema de la influencia de los blogs y sobre respecto a los medios, y eso ha supuesto que los medios tengan menos influencia que antes. Yo creo que los blogs son una muesca más dentro de un fenómeno más amplio, que es todo lo que está pasando en Internet. ¿Qué sucede en Internet? Pues que parte del trabajo del periodista, que era doble, era contar la información y sobre todo seleccionarla y ordenarla por su importancia. Un periódico no solamente es noticias una detrás de otra, no es un chorro de noticias, no es un RSS. La diferencia entre un RSS y un periódico es que el periódico está jerarquizado y hay noticias que van en portada, otras van en página par, otras van por arriba, otras van por abajo. Y otras no van cada día, ¿no? Hay un chiste de Seinfeld que yo cuento cada vez que me da el micrófono, porque me parece que es el que lo define, que es, ¿os habéis fijado que en el mundo suceden las noticias justas para llenar un New York Times, ni una más ni una menos? Pues es eso es el fit to print que aparece debajo del lema del New York Times, es las noticias que merecen ser impresas. Esa decisión sobre qué merece ser impreso ahora la toma vuestro primo en el muro de Facebook, vuestro amigo en Twitter, los contactos que tenéis en el blog y vuestra gente que os manda las cosas en Twenty, que imagino que aquí habrá gente de Twenty, no como en las redacciones. Y esa selección, eso sí que es lo que está cambiando la capacidad o la fuerza del periodismo o de los periodistas a la hora de marcar opinión pública, porque existen debates que surgen sin necesidad de periodistas y a los que los periodistas nos sumamos después diciendo que ha sido trending topic. Es decir, ha habido una ruptura de un monopolio que había hasta ahora en la cual los periodistas éramos los únicos sacerdotes que manejábamos la opinión pública, que era igual a la opinión publicada, y ahora la opinión publicada la publica cualquiera, la publica también tu vecino o tu primo. Es curioso, un segundo, cómo ha evolucionado la presencia de los blogs dentro de los propios medios de comunicación. Yo me atrevo a decir que 20minutos.es fue el primer medio que incorporó blogs en su portada y dentro de sus contenidos como uno más. Es decir, en portada podéis encontrar, por ejemplo, con una información y a lo mejor no era de un bloguero especialmente reconocido, simplemente de un bloguero en el que nosotros sí que confiamos, ¿no? Y creemos que hace un contenido de
de calidad, ¿no? Poco a poco los medios se han ido sumando más a esa tendencia. Bueno, el País en el último año en ese sentido ha hecho un giro espectacular, o sea, no sé si en su portada hay más información o más blogs, ¿no? Pero sí que me interesa saber también vosotros qué valoración hacéis de eso, ¿no? O sea, ¿os parece? Hay mucha gente que habla de intrusismo, yo no me voy a pronunciar, os dejo a vosotros que sois los No, yo no creo que sea intrusismo, no sé, yo era un periodista de informática, bueno, de informática no, de tecnología, escribía de tecnología e internet, tenía una sección propia en televisión española y acabé haciendo información política porque era mi afición, como decía Julio, aficionadamente, haciendo un claro ejercicio de intrusismo, me ponía a escribir y a opinar y a analizar temas políticos y acabó siendo mi principal trabajo, no el del periodismo de tecnología, que era de donde venía y al que estaba realmente especializado bajo los cánones del oficio. Había sido durante mucho tiempo el experto de internet y televisión de Telecinco. ¿Intrusismo? Pues no lo sé, no lo creo. Si hay gente muy buena haciendo información o haciendo divulgación en temas muy concretos donde las redacciones no tienen especialistas, porque los especialistas son algo extremadamente caro. Es muy difícil encontrar, desde luego es muy difícil pagar a alguien en una redacción generalista que te haga solo videojuegos y nada más que videojuegos. Alguien que está en nómina, que solo escribe videojuegos. Pero hay un montón de gente a la que le gustan los videojuegos, que escriben muy bien o que escriben razonablemente bien y que tienen criterio y capacidad de análisis sobre ese tema o sobre cualquier otro tema. Una redacción al final es la suma de un montón de especialistas. Cuanto mejor sea la redacción, más pequeños serán los segmentos de esos especialistas. Más concretos podrán ser. Si habéis visto The Wire, en los buenos tiempos de las redacciones estadounidenses había especialistas en transporte en las ciudades, en información local. Transporte, solo transporte. Que se dedicaban a escribir solo de eso. Probablemente haya por el mundo alguien suelto, porque por su trabajo, por su experiencia, por su afición, sabe más de esos temas que los periodistas, que al final somos esa gente que, como decían en la facultad cuando yo estudiaba aquí, somos capaces de hablar 20 minutos de todo, pero no más de 10 minutos. 10 minutos de todo, pero no más de 20 de nada. Sí, lo que ocurre con la crisis, y ya lo dejo, es que a nosotros muchas veces nos plantean ¿por qué no lleváis a un economista? Bueno, si me tengo que fiar de esos economistas que no han visto nada de lo que está pasando, no sé si casi prefiero fiarme de un político o de un periodista que opina y se ha informado medianamente, ¿no? Yo creo que sí que es bueno ampliar el foco con blogs que al final son también opinión y que complementan la información. Ponías el ejemplo del País, Antonio Caño escribe un blog estupendo, y Lara Oeste creo que se llama también, y te cuenta, por ejemplo, quién es Mark Knoller, que si no le conocéis os lo recomiendo, es un periodista que toca las narices mucho en las ruedas de prensa en Estados Unidos, o Arsenio Escolar Ignacio cuando hace una quiniela, vamos a ver si es cierta, pero lo veo por aquí, de quiénes van a ser los ministros del próximo gobierno, ¿no? Bueno, pues también eso es información, pero creo que amplía el foco incluso cuando es un experto, incluso cuando es un economista y hay que fiarse de él, ¿no? Yo creo que es bueno. Pasa una cosa, o sea, al final ese nivel de especialización es muy difícil de redacción. Y sobre todo, antes decía, el único que manejó, los únicos que manejaban la agenda de los medios y los expertos o los apasionados no estaban, y la opinión de esos apasionados no estaba disponible, ahora sí. Entonces, cuando tú dices algo superficial sobre una temática, en el clic de al lado hay alguien que tiene una opinión mucho más fundamentada. Y a ver, tampoco nos fustiguemos, o sea, no es culpa del periodista, el periodista no puede ser especialista en todo, ¿no? Y también tengamos en cuenta otra cosa, no todo el mundo en la audiencia o los lectores, los usuarios de la página quiere el mismo nivel de profundidad o le interesan el mismo nivel todas las noticias, ¿no? Y hay que tener información a distintos niveles. Lo que a mí me parece muy interesante en un contexto como esto es que cada uno, en el entorno actual, nos formamos nuestra propia dieta de información. O sea, nos construimos, no leemos un solo periódico. Yo me acuerdo que tenía 18 años, volvía de la facultad con un periódico bajo el brazo y antes de comer me lo leía y tardaba 50 minutos en leérmelo de portada a contraportada, me leía todo menos la meteorológica. Ahora por la mañana dedico 40 minutos y en vez de leer un solo medio he leído 25 medios y he seleccionado un montón de noticias interesantes y leo un montón más de artículos más, no sé, de New York Times o de The Economist o de un montón de publicaciones a las que llego de distintas maneras y que me hace informarme una opinión más plural. En temas que me interesan mucho, a lo mejor leo 10 publicaciones, en los que me interesan menos, pues con que me lea una vez en cuando me vale, ¿no? Y esto ayuda mucho a que tú mismo te crees, generes criterios, que no te creas a pies juntillos, o sea, no necesitas decir, este es el medio al que le doy toda la credibilidad y por lo tanto me creo todo lo que publica este medio y no me creo nada de lo que publican los demás, sino que yo tengo mi propia opinión que me la voy formando en base al multicultivo de informaciones de distintos medios. A ver, hablabais antes del reconocimiento de los errores, ¿no? Que al final eso es transparencia.
Yo, al hilo de una cosa que me comentaba alguien el otro día por mail, realmente me llamó la atención, ¿no? Y lo estaba mirando y efectivamente él me decía, dice, bueno, en España probablemente nos faltan estos full disclosure, donde se alerta al lector de que el autor del blog está entrando en un posible conflicto de intereses con lo que él está haciendo a lo que se dedica, ¿no? Si imaginaros un tipo que trabaja en Apple y que está escribiendo un post sobre el iPhone, ¿no? Lo lógico es que avise, ¿no? Y te diga, ojo, que a lo mejor no soy objetivo del todo, ¿no? Al hilo de esto, ¿creéis que nuestros blogs son suficientemente transparentes o todavía nos queda mucho por andar? Sí, yo creo que todavía queda un poco y también es una de esas cosas extrañas porque teniendo en cuenta que los blogs llevan ya unos cuantos años por ahí lanzando, pues que no se exija eso es casi extraño, ¿no? Todavía encontrarte en algunos sitios, bueno, pues gente que escribe y que no deja claro ese tipo de conflictos de interés que pueden tener, ¿no? Y a lo mejor pues a veces es en el ámbito económico o pues en el ámbito político, hay muchos entornos en los que sucede, ¿no? Yo creo que no es nada complicado que todo blog tenga su página donde dice acerca de el autor, ¿no? Y ahí está explicado un poco lo que pedía Ana, ¿no? De quién es esta persona, porque eso no es una cuestión de que necesites saber quién es con su nombre y su dirección y lo que ha estudiado, sino simplemente pues, saber el contexto en el que se mueve. Es decir, ¿me está escribiendo esto en qué contexto? ¿Cuál es? O qué todo le impulsa a escribir esto, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Yo creo que eso sería algo recomendable que todo blog tuviera y que estuviera muy claro, muy meridiano, pues cuando se escribe sobre algunos temas, si hay un conflicto de intereses posible que esté ahí detrás, pues que se especifique. No está nada y que si lo veis en los blogs americanos es muy muy normal que en el pie de página, cuando termina el post o al principio, pues esté explicado con un asterisco y diga, bueno, estoy hablando de estas empresas, tengas en cuenta que soy inversor aquí, 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 por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería eso en España? Anda que no ganaríamos. Alguna página web que escribe hablando muy bien de una empresa y vaya, que pone mucho dinero. Este es el tercer anunciante del periódico, tiene que poner debajo disclaimer. Yo creo que con lo del nombre, que yo insistía mucho y quizá yo soy muy cabezona, pero necesito agarrarme a algo. A mí me gusta mucho ser lo que parezco y soy como salgo en la tele y me comporto como salgo en la tele. Bueno, pues esto le exijo yo más o menos a todo el mundo, o al menos a los políticos, periodistas, blogueros, a todo esto que nos rodea, ¿no? Y es importante saber quién eres y lo que llevas detrás. Porque, claro, habéis puesto un ejemplo muy bueno, lo de Apple, ¿no? Que decía Virginia. Claro, no es lo mismo que no nos digas que eres Steve Jobs y nos estés vendiendo el iPhone 5 o el 4 no sé cuántos, que lo seas. Es que esto cambia mucho, ¿no? Entonces, es importante para mí ser lo que pareces, no que sean dos cosas diferentes. ¿Creéis que un segundo, y nos seguimos con lo mismo, ¿no? Pero ¿creéis que va a llegar un momento en el que se va a regular este tipo de actuaciones? Hay países en los que se está haciendo, en Noruega mejor que no se haga. A ver, yo creo que al final hay cosas que sí que se pueden regular, suplantación de personalidad, pero para eso no te hace falta una ley de Internet. Hay código penal más que de sobra como para que, porque han pasado cosas de ese tipo. Ha habido muchos casos en Twitter de gente que no era quien decía ser y gente que intentaba ser de esa persona, no lo conseguía porque en Twitter no había quien se pusiese a el teléfono para que esa cuenta falsa se diese de baja, ¿no? Pero quería decir una cosa de antes, de que estábamos hablando además citando un dato que tú dabas sobre la credibilidad de los blogs frente a la prensa. Tú cuando lees una crítica del libro de Pedro J. en El Mundo te fías. Cuando lees una crítica de un libro de Alfaguara en El País te fías, o cuando lees, por decir a todo el mundo, una película de Mediapro en público te fías de la crítica. Pues eso le pasa mucho a mucha gente. Depende del que lo escriba. También, depende de la forma. Pero también hay gente crítica en los medios, incluso con su propio medio, que tampoco es habitual. Alguna acabó en la calle, precisamente. Alguna acabó en la calle, estábamos pensando en lo mismo. Pero esto ocurre, es más, ellos que van a ser los que nos sucedan, y espero que sea pronto, también exijan eso, la autocrítica. Sin ninguna duda. Y no digo que sea en todos los sitios igual y que todo el mundo lo haga, pero la sensación del lector, independientemente de que el trabajo del periodista pueda ser bueno o mediocre o bueno o interesado, siempre va a ser de sospecha, porque hay unos intereses ajenos al propio periódico o al propio medio de comunicación dentro de conglomerados multimedia cada vez más grandes. Eso en un blog no pasa, y desde luego en un amateur rara vez pasa, porque un amateur que se dedica a otra cosa es porque, ni siquiera escribir de libros o de fotografía, es porque ama ese tema o porque le interesa, y lo hará probablemente de manera mucho más creíble. Por eso
Tú te fías más de la recomendación del libro que te haga un amigo que la que leas en el periódico, porque te fías de tu amigo. Y yendo del marco, a ver, yo creo que hay razones válidas por las cuales alguien quiera tener dos personalidades, ¿vale? Y puede estar en un contexto sí, a mí me parece bien, en el cual no revelar su identidad puede hacer cierto sentido. Lo cual no quiere decir que obviamente cuando tú no ves el nombre le vas a dar menos credibilidad. La consecuencia. Y yo ahí pongo dos excepciones. Una, los personajes públicos yo creo que sí que todos deberían, o sea, no me parece bien que escriban en anónimo. Y otro, las empresas. Las empresas tienen que, siempre que publiquen, tienen que desvelar que son empresas. En nuestro caso nosotros hacemos algo de lo que contaba Ali, y es, obviamente hay muchas marcas que quieren que escribamos sobre sus productos. Todos los días nos llaman diciendo, oye, ¿por qué no escribís un post sobre este teléfono tan magnífico? Y te lo pago, ¿cuánto cuesta esto? Y tal, les decimos siempre que no. Y luego hay otro fenómeno que es nos prestan o nos envían material para que lo probemos, ¿vale? Nosotros tenemos una regla razonablemente estricta que dice que todo el material se devuelve. El otro día uno de los bloggers de Sata, que tenía 4 televisores de plasma 50 pulgadas en el salón de su casa, el suyo y 3 de prueba, y de hecho el señor de UPS de la ciudad donde vive, Francia pequeñita, piensa que trafica con drogas o algo, el tráfico que tiene de material ahí. Pero bueno, quitando la anécdota, si por cualquier cosa la marca no quiere que se lo devolvamos, tenemos una política razonablemente estricta que dice que hay que poner una página específica. Nos lo han regalado. O sea, Samsung nos ha regalado un teléfono con un valor de 300 euros, ¿vale? Cuando nos pagan viajes, ¿vale? Nosotros desgraciadamente no tenemos suficiente budget para ir a cubrir todo con nuestros propios medios, pero cuando por ejemplo, nos invita una marca a que vayamos a cubrir una feria, lo aceptamos con varias condiciones. La primera es que tiene que ser abierto. Tenemos que poder decirle a los lectores, este viaje nos lo ha pagado tal marca. Segundo, obviamente vamos a cubrir lo que ellos hagan, pero tenemos que tener libertad para cubrir también nuestros productos de cualquier otro fabricante. Y tercero, lógicamente, somos independientes para no cubrir lo que ellos se dan cuenta si no nos parece interesante, o para poner a parir sus productos que nos parece que son malos. En esas condiciones lo aceptamos, y cuando nos dicen que esas no son las condiciones, pues no lo aceptamos y nos quedamos sin viajar y lo vemos desde Twitter, como todo el mundo. Y esto no ocurre, y esto yo creo que es bueno decirlo, esto es un ejemplo brutal de dignidad y de honestidad. Esto no ocurre en los medios de comunicación, ¿eh? Yo no he trabajado muchos en mi vida, pero este caso que decías tú, ahora hay crisis y esto no lo vais a vivir, o espero que sí. Cuando llega la Navidad, aquello era una fiesta y un jolgorio, no solo de botellas, que ya ni llegan. Entonces, hay quien tiene una política en la empresa y por lo tanto se sigue, que es vuestro caso, que me parece de una honestidad, insisto, brutal. Hay quien no la tiene y por tanto se la salta y redirecciona esos regalos a su casa para que no pasen por las redacciones y nadie ve cuántas plasmas y cuánto tal. Y luego hay quien, no teniendo esa regla, digamos, establecida, la aplica porque personalmente se siente mucho mejor, ¿no? Y yo creo que también los periodistas ahí deberíamos dar un paso adelante. Bien es cierto que lo de los viajes, que durante mucho tiempo en los grandes medios de comunicación no se ha dicho, hemos leído y visto cada cosa tremenda, ¿no? Y eso va a depender de vosotros, porque igual llegáis a un medio de comunicación grande o pequeño o mediano o medio pensionista que no os lo exigen y te quedas con el teléfono móvil y no lo dices, ¿no? A mí me parece una vergüenza. Si hay que ser honesto, hay que serlo. Pero os lo vais a encontrar, porque probablemente la crisis pase y en Navidad os empiecen a llegar otra vez teléfonos, botellas, jamones y esas cosas, ¿no? Ojalá ocurra porque la crisis ha pasado. Pero no es lo habitual lo que le está contando, ¿eh? Sería muy bueno que lo tomáramos como ejemplo para generalizarlo. Creo que alguien sería punta de sí, simplemente mencionar lo que se ha dicho antes sobre la regulación. Yo tampoco creo que sea realmente necesaria, sobre todo porque a nivel, por ejemplo, de viajes o cacharritos que pruebas, casi es anecdótico, pero por ejemplo en Estados Unidos sí se está empezando a comprobar que precisamente por la gran audiencia que tienen los blogs y por la cantidad, la capacidad de influencia que tienen, pues que en algunos sectores, como por ejemplo en el sector económico, la gente que hace recomendaciones, los analistas, etcétera, pues ahí sí se ven un poco obligados por la regulación que hay allí a tener que dejar claro esas advertencias de conflicto de intereses cuando escriben, porque si no, digamos que consideran que hay gente que podría mover las acciones de una empresa arriba o abajo por un comentario que deje en un blog de los que son más leídos, ¿no? Pues eso es algo que a lo mejor aquí todavía no sucede, pero que en otros sitios pues se ha visto que merece la pena por lo menos seguir de cerca debido a que podría realmente tener una influencia y algo artificial, ¿no? TechCrunch pasó hace creo que no lleva un año,
una cosa curiosa de este estilo, no es que le ofreciesen directamente la marca al blogger un producto, un regalo, es que fue el blogger el que le dijo a una compañía, bueno, si quieres que cubra tu startup, a lo mejor es que necesito un portátil, y si tengo el portátil, a lo mejor esto. El dueño de la startup contactó con Mike Arrington, que entonces era es el fundador de TechCrunch, entonces estaba al frente, y lo que hizo TechCrunch fue primero contarlo en un post, publicar, ha pasado esto, disculpas obviamente, explicar las políticas que tenían internas para que esto no pasase, y además, como medida cautelar, eliminaron todos los posts que había publicado este señor en TechCrunch, independientemente de que tuvieran que ver o no con esa marca. ¿Vale? Es una medida muy fuerte, pero también tiene que ver con que tienes que hacer un mensaje mucho. O sea, cuando tú eres un medio pequeño, cuando eres un blog, no eres el país o no eres el mundo, no tienes esa potencia de la marca que te ayuda en algunas cosas. Y por lo tanto tienes que ser mucho más estricto, mucho más firme con la credibilidad, porque esa credibilidad cuesta muchísimo tiempo ganarla y la puedes perder por una tontería como esta. No, añadiendo eso, y muchas veces, aparte de blogs como el tuyo, son blogs comerciales, en el caso del blog personal, un periodista tiene su firma y una persona también. No es algo que puedas meter la pata y después ha sido el país que ha metido la pata, o ha sido el mundo, o ha sido Telecinco. Eres tú para siempre y con tu firma y con tu nombre. Hay una relación mucho más directa entre el autor con su blog que entre el periodista con su periódico, con su televisión o con su radio. ¿Y con su Twitter? También. Con su Twitter, para bien y para mal también, claro. Bueno, yo creo que nos dejamos un millón de cosas en el tintero. A mí me hubiera gustado hablar también sobre las diferencias entre credibilidad, reputación, influencia, relevancia, pero yo creo que es momento de que vosotros preguntéis lo que os apetezca y de que sigamos el debate, pero ya con vosotros, así que cuando queráis. Hola. Soy Antonio Maestre, PR Noticias. Mi pregunta va un poco orientada a lo que has dicho, Ana, sobre el anonimato en los blogs. Recuerdo una vez Leila Nashawati, que es una colaboradora de Periodismo Humano que escribe sobre Siria, contaba que casi todas las fuentes que ella tenía se basaban en tuiteros que escribían, daban toda la información que ocurría en Siria, un país completamente dominado por el gobierno, y contaba todas las fuentes se basaban en tuiteros anónimos. Nombraba uno, por ejemplo, Alexander Page, y dijo que ella se fiaba de ese tuitero porque había ido siguiéndole y todos los contenidos que aportaba habían resultado ser completamente verídicos. Te quería preguntar al respecto, en este caso es completamente anónimo, el tuitero que aportaba la información. No es posible que la credibilidad se vaya construyendo poco a poco, que sea y que no importa más o menos la credibilidad de dónde se construye o quién la dice, sino el qué cuenta. Bueno, yo creo que todo tiene muchos matices, no conozco ese caso, pero tú mismo has dicho que ella sí pone la cara para añadir que la otra fuente es anónima. Pero tú ya estás leyendo a alguien, ya lo estás visualizando, que puede que sea un problema mío, que necesito ver algo, ¿no? Pero ella está añadiendo, y además me parece justo, es lo mismo que estamos diciendo ahora, y honesto, que especifique a sus lectores que son tuiteros anónimos que probablemente tratan de proteger su identidad, con la que hay en Siria y en muchos otros países. No me extraña que lo hagan anónimo, pero yo creo que hay que tener claro que es ella la que tú lees. Y luego, si tú a ella le das credibilidad, probablemente te creas que esos tuiteros están contando algo que es cierto, ¿no? Pero el filtro pasa por ella, no por los anónimos. Yo creo que es bueno. Y luego en Twitter yo creo que mucha gente se esconde en el anonimato para insultar. A mí que me critiquen me encanta. Ya os he dicho antes que creo que es muy bueno para la profesión, ¿no? Que estar en el centro de las críticas te hace querer ser mejor y te repiensas muchas cosas. Pero no para insultar, da la cara, ¿no? Esa es la diferencia. Si me permites, voy a añadir una cosa. Es un caso similar, pero es distinto. No sé si lo conocéis, es un tipo muy interesante, se llama Jordi Pic en Twitter. Es un tío que ha seguido toda la revolución en Egipto desde el inicio y lo ha hecho siguiendo a tuiteros que estaban allí, muchos de ellos eran anónimos también, y a Jordi prácticamente no era un periodista reconocido en España, sin embargo ha terminado siéndolo y ganándose una reputación a base de escribir y de centrarse en este asunto. Ha terminado, si no estoy equivocada, viajando a los lugares de conflicto y contando historias desde allí. O sea, es otra forma de construirse también una reputación digital. ¿Una pregunta?
Hola, yo soy Beatriz, soy estudiante de la facultad. Mi pregunta es para Ana y para Ignacio. Hablabais del tema de que el periodista tiene que ser y parecer la misma persona, que sus opiniones deben ser coherentes. Puede suceder que, bueno, a mí me han enseñado en la facultad que yo como periodista debo escribir sobre cualquier tema y en cualquier medio, independientemente de mis convicciones o de mi ideología o cualquier tema así. ¿Puede un periodista trabajar en un medio y escribir en su blog personal de una forma distinta a la línea editorial del medio en el que trabaja? Gracias. A ver, yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que lo que no puedes es ser incoherente entre lo que escribes en tu periódico y lo que escribes en tu blog. O sea, si tú escribes en tu periódico de cultura y luego tienes un blog en el que escribes y opinas sobre política o sobre lo que sea, contra la línea editorial de tu periódico, si tu periódico es un periódico razonable y la mayoría lo son, no tendrás un problema. Lo que no puede ser, nadie lo entendería, ni el medio ni los lectores, es que tú en tu periódico digas unas cosas y luego después cuando estés en casa con zapatillas y tu blog digas lo contrario a eso. Eso no tiene ninguna lógica. O sea, si tú cubres en un medio una información, lo lógico es que tengas la misma visión y la misma información en los dos sitios, porque si no, en uno de los dos está haciendo mal tu trabajo y tu medio también, por permitirlo. Y la distancia que hay entre lo que el medio te deja hacer o no, la habrá en el blog y en la información y en el programa que hagas y en todo, ¿no? Que por cierto, estoy viendo que en Twitter hay rumores de división de Berlusconi. Esto de hay rumores, habrá que decir de dónde. Pues esto es lo que estamos comentando, ¿no? Al parecer uno de los directores de uno de los periódicos más importantes de Italia asegura que va a dimitir en los próximos minutos, ya, pero hay rumores, no es una noticia, ¿no? Como se suele decir, cuando haya 2 retweets, ya está. No sea de Berlusconi. No, pero esto es interesante. Yo recuerdo cuando empezamos uno de nuestros blogs, me escribió y dije, oye, ¿puedo publicar rumores en vuestro blog? Sí, no, y entonces yo le dije, sí los puedes publicar, pero tienes que especificar en el titular que es un rumor. ¿Vale? Entonces dices, rumor, Apple va a lanzar no sé qué. Vale. Pero tú le estás... Es que la información de Apple no se entendería sin eso, la verdad. Es como la de fútbol, ¿no? Un día de partido, un día de keynote y 40 de... Sí, ¿qué tal? Soy Javier Piedrahita del portal marketingdirecto.com. Antes de hacer la pregunta, déjame que una anécdota de lo que contabas tú antes de las cámaras que regalan o los viajes. Me acuerdo otro día un reportaje en la televisión alemana, que veo bastante, no sé medio alemán, y hablaban de los chinos, de que iban periodistas alemanes a una rueda de prensa de una marca china y se encuentran ahí con sobres encima de su mesa, en cada periodista un sobre encima de la mesa y dicen, ¿esto qué es? Lo abren y ahí de pronto hay dinero dentro, ¿no? 100 euros, no sé cuánto era, y para un chino encima era un sueldo alto. Entonces, claro, le hacen preguntas a los alemanes que con esta firma funcionaban y, bueno, ellos no sabían ni lo que decir, estaban avergonzados delante de la cámara y en China parece que es lo más normal del mundo. Es decir, que si sois algún día periodistas, lleváis a una rueda de prensa que tiene que ver con chinos, ya sabéis que os podéis pegar un dinero ahí encima de la mesa porque en China eso lo ven normal, como diciendo, te agradezco que vengas a mi rueda de prensa, ¿no? Justo aquí lo contrario, ¿no? A mí me ponen multas aquí cuando voy a ruedas de prensa porque no sé dónde aparcar y en China te ponen dinero que tampoco sé si eso es muy, muy ético, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota sobre el tema. Yo lo que quería preguntar es un poco el tema de lo que hemos visto aquí, especialización versus periodistas más bien como vosotros que estáis más, pues, un poco más generalistas, blogs, escribís de todo, metéis muchos temas políticos, ¿no? Mientras que tú eres lo contrario, en el sentido de que os dedicáis a temas muy concretos, ¿no? Yo cuando, lógicamente, pongo las televisiones, que comparo todas las noches, porque hago zapping entre, sobre todo la televisión alemana y la televisión, las TDTs españolas, lo que veo aquí es mucho más de lo mismo, es decir, que casi todos hacen lo mismo, las tertulias son los mismos, muchas veces las mismas personas, que también eso lo hacías tú mucho, Ana Pastor, ¿no? En televisión española, es decir, que sentáis una y otra semana a los mismos tipos que hablan más o menos con sus mismas ideas de unos temas distintos, pero que les ves, lógicamente, al no ser especialistas en nada, pues bueno, pues te dejan un poco como diciendo, vale, ¿y qué? ¿No? Es decir, que nada que ver con las tertulias o los debates políticos que ves, por ejemplo, en las televisiones alemanas, francesas o americanas, ¿no? Que hay que hacer hoy en día, ¿no? Estamos en un mundo global y hay que comparar. Entonces yo ahí veo una gran diferencia entre la especialización, que también estamos viendo aquí, y entre medios españoles que lógicamente están perdiendo audiencia a millones, hay que decirlo así de claro, los medios tradicionales, porque aburren a la gente, porque no dan la información que espera la gente y porque hacen más de lo mismo, ¿no? Es un poco la crítica que yo me gustaría hacer y que a lo mejor menos política en los medios españoles, y aquí tenemos a dos representantes que estáis muy en favor de eso, menos politiqueo, porque los políticos vemos a dónde nos han llevado en este país, igual que en Grecia, igual que en Portugal, es decir, la gente del sur algo no funciona, y un poco más temas prácticos, más temas que nos ayudan en la vida diaria, en la vida práctica del consumidor, del ciudadano, que es lo que vemos, o lo menos yo veo cuando pongo las noticias o los noticieros o tertulias de otros países, como he dicho, ¿no? Ahí esa es la crítica que yo haría y también a toda la gente que está aquí, ¿no? No sé qué no sé. desde fuera, pero
toda Europa hace exactamente lo mismo. Ya me gustaría decirte que somos originales, déjame que acabe. Esto de que la política me interesa es mentira, y no es que yo trabaje en un programa de política que defienda, por supuesto. Mañana hablaremos de la audiencia que va a hacer esta noche el cara a cara tan criticado por el formato, por ser solo dos, Rajoy y Rubalcaba. Y yo creo que la política le interesa a todo el mundo. Todo es política, incluso, esto lo decíamos hace 10 años, yo era, fíjate, bajarse música a internet también es política, y yo creo que en el resto de Europa se está haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es más, están sufriendo los medios europeos prácticamente la misma crisis por las mismas causas, creo yo. Y no es que demos política, no es eso. Y no es una cuestión de contenidos de política que insisto que interesan, ¿eh? Por lo menos, mira, los desayunos en campaña suben de audiencia. O sea, Ana, déjame que le eche una cosa a Javier. Yo creo que en general este tipo de formatos se acusa un poco del todólogo, ¿vale? De un señor que es invitado habitual y que un día opina sobre los terremotos de un sitio, al día siguiente opina sobre... Pero no solo en España, insisto. Sí, Ojo, que lo que estoy defendiendo es que en España eso no es un buen o mal ejemplo. Lo que digo es que ocurre en todas partes. Yo digo que no. De hecho, no sé cómo lo comentaba el otro día. Cuando fue el incidente en Japón de Fukuyama, cuando en las televisiones estaban hablando de cacerolas a presión y tal, te ibas a la portada de Miami y tenías 10 artículos estupendos de gente que trabaja en el sector, le explicaban exactamente qué es lo que estaba pasando y cuáles podían ser esos riesgos, ¿no? Por eso los medios al final nos vemos obligados con razón a introducir a expertos, no a periodistas ni a tertulianos. Pero os pongo un ejemplo, la tele que yo más admiro, que es la BBC, por las referencias que pueda tener con televisión española, acordarás la que le colaron hace un mes, ese broker o 9 de la mañana diciendo yo cada noche sueño con una recesión. La BBC era un experto, entre comillas, es decir, que esto puede ocurrir en todas partes. Lo que digo es, no demonicemos ni el periodismo en España, ni la política en España, ni etcétera, etcétera, porque mirar cómo están otros países, es decir, somos por lo menos parecidos. ¿No? Sí, ahí estoy, no. No. ¿Podemos debatir? Nos estamos saliendo un poco del tema de los blogs, hay muchas preguntas y estamos fuera de tiempo, entonces vamos a dar paso a 2 preguntas más. Entonces no hay debate, no hay debate. Yo quería contestar. No hay debate entonces. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es aquí el debate? No, entonces no hay debate. Si nos estáis cortando ya estamos otra vez con lo que decimos, no hay debate. Es que no es así como ella dice. Es que no es así. Bueno, ahora seguimos hablando si queréis. Cuando vamos a los tertulianos les ponemos encantado, pero luego en el debate de hoy, ¿no? Vaya, buah. Vale. Soy estudiante de aquí de la Facultad de Información. Hablabais antes de un tema bastante interesante, de la credibilidad y la transparencia, y un poco las empresas, ¿no? Y también nombrasteis a Apple. Precisamente ayer la defensora del lector del País escribió una carta porque les habían llegado muchos correos de lectores del país que les pedían que diferenciasen entre publicidad e información. Es decir, cuando el lector está delante de una información y cuando está delante de publicidad. Porque con el caso de Apple, pues entre la muerte de Steve Jobs, el lanzamiento del nuevo iPhone, vimos que todos los medios españoles estuvieron toda una semana o incluso más tiempo bombardeándonos con esa información. Entonces muchos lectores se preguntan, pero ¿esto hasta qué punto estamos haciendo publicidad de Apple y cuándo deja de ser información? Y creo que eso ahora cada vez se da más también en los medios. E incluso a veces vamos a que hay entrevistas que son pagadas y que el lector no sabe ni qué es entrevista pagada. Y me voy a las radios locales con alcaldes o portavoces de partidos y demás. No suelen cobrar, sí que hay casos que sí cobran. En radios locales se da. Pero no es lo general, y la muerte no necesitamos de esto, pero la muerte de Steve Jobs es noticia, eso es un hecho objetivo, ¿no? Bueno, pero no voy tanto a esa noticia, que evidentemente claro que es noticia, fue noticia en todo el mundo, sino un poco a que coincidió, pues, por suerte o por desgracia, con el lanzamiento del iPhone, y cómo hablamos de Apple, pero también nos podemos ir a cultura, con lanzamientos de libros, determinadas editoriales, determinados medios, etcétera, ¿no? Eso es interés. Mira, a ver, yo creo que, y a nosotros nos pasa porque al tener blogs especializados tenemos un montón de marcas, un montón de empresas que vienen y que nos contactan para hablar, para que hablemos de sus productos. Entonces, lo que tenemos, o lo que nos le pedimos a nuestros bloggers que tengan, es criterio propio para decidir si una cosa es noticia o no. Por ejemplo, que te inviten a una presentación y te den canapés no significa que tú tienes que escribir sobre ese producto. ¿Vale? No, esto, de hecho, lo hemos escrito literalmente en el blog interno, ¿no? Y a veces te cuentan que han sacado un pendrive que ahora en vez de ser amarillo es verde fosforescente. Esto no es noticia ni siquiera en un sitio de tecnología. Y sin embargo, tenemos un sitio de Apple en el que todas las cosas de Apple son noticias. Para mí lo que es importante ahí, al final según el medio y según cómo jerarquices, una cosa es noticia o no, ¿no? Pero lo que es importante es que haya transparencia. Que nosotros tenemos anunciantes de los mismos sectores de los que estamos viendo, pero manejamos la parte de publicidad de forma muy separada de la parte editorial. No nos parece, o sea, cuando uno de nuestros bloggers
va a cubrir una rueda de prensa, o va a ver una demo de un producto o lo que sea, va porque va a hacer contenidos para el blog, o porque va a decir si los hace o no, pero en ningún momento se habla de publicidad. Y cuando vendemos publicidad, a lo mejor vamos a la misma marca, pero va a otra persona distinta con otras funciones. Y para nosotros es muy importante que, sea cual sea el formato de publicidad lo que tengamos, si nos han pagado por ello, el lector tiene que saberlo. Y si no nos han pagado por ello, la marca no puede determinar que publicamos. Somos nosotros los que lo determinamos. Desgraciadamente no todo el mundo lo hace así. Era lo que comentaba antes Ana Pastor, que siguen ustedes una línea muy estricta, pero en los generalistas... Ojalá. Albi quería añadir algo. Sí, quiero decir, yo tengo entendido que por normativa publicitaria es totalmente obligatorio, si un contenido es publicidad o public reportaje, en este caso, que aparezca mencionado como tal. Luego hay, bueno, pues los periódicos y las revistas y las webs que en vez de con la palabra public reportaje pues lo llaman de otra forma para darle una vuelta al asunto, pero creo que por información comercial o directorio, como lo quieras llamar, pero creo que es obligatorio. Es decir, ahí podría haber un problema, ¿no? Hay una entidad que se llama Autocontrol, que sirve precisamente para esto, para denunciar ese tipo de casos en los que nos están colando publicidad como si fueran contenido. Sí, y no solo eso, sino que luego además yo creo que el saber si eso es cierto o no, es decir, en el caso que has mencionado de pues Samuel Steve Jobs, se coincide con una cosa y con la otra. Pues bueno, eso puede ser más o menos noticioso para según qué medios y le pueden dar una cobertura mayor o menor, ¿no? Lo que está claro es que si Apple pagara a algunos medios para que publicaran sobre eso, pues tendrían que hacerlo luego su factura y el otro tendría que abonarla, etcétera. Es decir, y eso a mí se me hace muy complicado pensar que alguien en Apple está pagando para que se publique todo eso. Otra cosa es que ahora mismo estamos hablando de una compañía que es si no la primera, la segunda compañía más grande del mundo en capitalización bursátil. Entonces es normal que genere noticias de interés, ¿no? Pero el que sea más o menos, pues no creo que necesiten pagarlo para que se hable de ellos. Simplemente tienen esa forma de hacer su marketing y sus lanzamientos que llaman mucho la atención y que bueno, pues reciben cierta cobertura, ¿no? Pero sobre lo que es noticioso y no, y las prioridades sobre qué es más importante y menos, pues también se podría debatir, pero eso sí está un poco ya fuera de... Vamos a dar paso a la última pregunta, que vamos ya por ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Marta, trabajo en la agencia de publicidad, 101. Bueno, primero muchas gracias, muy interesante todo lo que se está comentando aquí. Entonces, yo quería preguntar en general a la mesa y en particular a Ana, una cosa que me ha llamado la atención, que has dicho antes que Twitter ha matado a tu blog. Entonces, me llama... Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado, bueno. Me llama la atención porque, digo, normalmente un blog, digamos, es un herramienta donde se crean contenidos y Twitter es una red social donde se dinamizan todos esos contenidos. Entonces, a ver si puedes, en un minuto, para no pasar el tiempo, si podrías contar un poco, explicar. Bueno, yo soy la más analfabeta en esta mesa en cuanto a los blogs, es decir, quizá en Twitter ya puedo competir con Escolar, pero en blogs, desde luego, ya puedo competir incluso vegano. Pero es verdad que en blogs ellos tienen unos conocimientos que yo admito que no tengo, de todo, de la capacidad de influencia y de todo, ¿no? Cuando digo que Twitter ha intentado y está moribundo el pobre blog en solo, es que a mí me quita muchas horas al día el trabajo. Y dentro de las redes sociales lo que yo sobre todo utilizo para dar y para recibir es Twitter, ¿no? De vez en cuando digo, este tema que viene, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 obsesiones. Una es el periodismo, que insisto que existe, y el buen periodismo existe, busquemos referencias fuera, y a mí me gusta mucho mirar fuera porque aquí enseguida cuando buscas una adentro te caen 20 críticos, ¿no? Bueno, pues busquemos fuera. Paxman de la BBC le hace hasta 12 veces la misma pregunta a una entrevista. Bueno, pues yo colgo la entrevista, la